Buenos días, ¿cómo están cada uno de los que me están escuchando? Niños, niñas, damas, caballeros, señoritos, señoritas y todos los que estén allá detrás de la caja negra. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Para todos ustedes les dedico todos estos fundamentos y principios elementales de la filosofía, porque por lo menos en mi experiencia, no solamente la filosofía, pero bueno, me ha ayudado, pero fue la ciencia en primer lugar que me abrió la cabeza, el pensamiento, las ideas, la argumentación, y me dio muchos criterios para hoy en día poder entender tantas cosas en la vida y tantas cosas en la misma lectura y tantas cosas en la manera de escribir. Entonces, en este segmento vamos a hablar de ese problema fundamental de la misma filosofía. E iniciamos con muchas preguntas, pero vamos con la primera. ¿Cómo debemos comenzar el estudio de la filosofía? Yo me he dado cuenta que cuando uno comenta o nomás nombra la parte de filosofía, la gente le da terror. La gente se siente como si eso fuera el coco académico. O ven la ciencia como si eso volviera gente loca. No es que lo vuelva locos, lo que pasa es que lo vuelve más bien cuerdos. Porque somos más locos nosotros los que nunca entendemos nada. O sea que ustedes, los que están allá en ese lado, en esa caja negra y me están escuchando, oigan bien, me están escuchando, posiblemente sean menos cuerdos de lo que ustedes creen. Entonces en esa pequeña introducción pues hemos citado muchas veces la filosofía del materialismo dialéctico como base del marxismo. Y recordemos que Marx en el siglo XIX, él empieza a pensar como muchos de acuerdo a lo que él sabe. Él es un economista. No sé, no recuerdo en este momento qué más es. Bueno, no es. Más bien, él es un ser, una persona que hace tales cosas y las estudió basándose en la economía. Porque en sí uno no es lo que hace. Uno es lo que es. Uno es. Entonces, el propósito es el estudio de la filosofía de marxista, sí, en este momento, ¿no? En este segmento, porque hay filosofía leninista, filosofía de la vida y filosofía callejera, filosofía del maltrato. Entonces, en este segmento, pues, vamos a ver la filosofía marxista de Carlos Marx. Entonces, la primera pregunta se va a basar también en ese centro. ¿Cómo debemos comenzar el estudio de la filosofía? Entonces nuestro propósito es el estudio de esta filosofía, pero para lograrlo hay que avanzar por etapas. Cuando hablamos de materialismo dialéctico, pensamos en dos palabras, materialismo y dialéctico, lo que quiere decir que el materialismo es dialéctico. O sea, debemos, y aún sabemos que ya existía el materialismo antes de Marx y Engels, pero fueron ellos, con ayuda de los descubrimientos científicos del siglo XIX, pues que es quienes empiezan a transformar ese materialismo y crearon el materialismo dialéctico. Ya hay discurso. Entonces, examinaremos más adelante el sentido de la palabra dialéctica, pues que designa la forma moderna del materialismo. Pero puesto que antes de Marx y Engels pues hubo filosofía materialista, por ejemplo Diderot en el siglo XVIII
Y puesto que hay pues puntos comunes entre todos los materialistas, tenemos que estudiar la historia del materialismo, pues antes de abordar el materialismo dialéctico. Y debemos conocer también cuáles son las concepciones contrarias al materialismo. Eso es más o menos como decir que para aprender a sumar, tenemos que aprender mínimo que es un número, mínimo que es un signo más, mínimo que es adición o adicionar una cosa con otras, etcétera, etcétera. Porque el que no sabe sumar nunca me va a dar una respuesta del resultado de una suma si no sabe las bases. Vámonos con esas dos concepciones para explicar el mundo. Para explicar el mundo. Y hemos visto que la filosofía pues es el estudio de los problemas más generales y que tienen por objeto explicar el mundo, la misma naturaleza, el hombre, el pensar, todo lo que uno se le ocurra. Pero son generalidades. Si vamos a hablar del hombre, uno dice, ¿cuáles son los problemas del hombre? Entonces dice, no, el hombre, uno de los problemas del hombre es su origen. Otro, ¿quién es? Otro problema que se ha planteado es quién soy, etcétera. ¿De dónde vengo? Es muy general. Pero si vamos a decir, bueno, ¿cuál es el problema del hombre Apolonio? Ah, no, pues ese tiene sus problemas, que la mamá le pega, que la esposa le relincha cana, que los hijos no lo respetan. Esos ya son problemas particulares. Y ahí estamos hablando desde un hombre en particular. Entonces no serviría el problema en esta explicación del hombre particular, sino del hombre en general. En este caso, pues entonces sería el materialismo en general. Entonces, si se abre un manual de filosofía burguesa, de los ricos, de los que nos han robado, bueno, no es que nos han robado, no han explotado, pues quedamos azorados ante esa cantidad de filosofías diversas que se encuentran allí. Y son pues designadas por múltiples palabras más o menos pues complicadas que pues terminan en ismo. El criticismo, el evolucionismo, intelectualismo, etcétera. Y esta cantidad pues crea la confusión en cada uno de nosotros. Entonces la burguesía, por otra parte, no ha hecho nada que aclararla, muy al contrario. Pero nosotros pues podemos separar esos razonamientos en dos grandes corrientes o en dos concepciones netamente opuestas, como es la concepción científica y la concepción no científica del mundo. La materia y el espíritu, como ese tubo, o si lo quieren ver separado. Entonces cuando los filósofos pues se han propuesto explicar las cosas del mundo, de la naturaleza, del hombre, en fin, de todo lo que nos rodea, pues se ha visto en la necesidad de hacer distinciones. Y nosotros mismos comparábamos que hay cosas, objetos que son materiales, que vemos y tocamos, y además otras que no vemos y que no podemos tocar ni medir con nuestras propias ideas. Entonces, por tanto, clasificamos las cosas de este modo por una parte y las cosas materiales por otra. Las que no son materiales y que pertenecen al dominio del espíritu, del pensamiento y de las ideas. Y las que son materiales pues pertenecen a la llamada realidad. Entonces es así como los filósofos se han encontrado en presencia de la materia y del espíritu, una pesada, otra liviana, una tangible, otra intangible, una muy concreta, otra compleja o abstracta. Muchos se preguntan qué puede ser la materia y qué puede ser el espíritu. Entonces acabamos de ver de una manera muy general que las cosas han llegado a clasificarse como materia o espíritu. Pero debemos indicar con precisión
que ese distingo pues se hace en diferentes formas y con diferentes palabras. Es así como en lugar de hablar del espíritu, hablamos del pensamiento, de buenas ideas, de nuestra conciencia, de nuestra alma. Y lo mismo que hablamos de la naturaleza del mundo, pues sería el mismo mundo, la tierra, el ser, y nos referimos a la materia. Por lo menos Engels, en su libro Ludwig Feuerbach, pues habla del ser y del pensamiento. El ser es la materia y el pensamiento pues es el espíritu. Y para definir lo que es el pensamiento o el espíritu y el ser o la materia, pues diremos que el pensamiento es la idea que nos hacemos de las cosas. O sea, es la representación intelectual de la cosa. Y ciertas ideas pues surgen ordinariamente de nuestras sensaciones y corresponden a objetos materiales. Otras ideas como las de Dios, las de la filosofía, del infinito, el pensamiento mismo, pues no corresponden a objetos materiales. Y lo que debemos de retener aquí como esencia es que tenemos ideas, pensamientos, sentimientos, porque vemos y sentimos. Entonces la materia y el ser pues es lo que nuestras sensaciones y nuestra recepción nos muestra y nos dan. Y es de una manera general todo lo que nos rodea y lo que se llama el mundo exterior. Por ejemplo, una hoja de papel, y ahí sabemos que es blanca, es una idea, o sea, es una idea, sí, porque el que no tiene el concepto de hoja, pues no tendría la idea. Y son esos sentidos los que me dan esa idea. La materia, pues sería la hoja en sí misma. El color sería la idea. El grande también es una idea. Entonces, por eso cuando los filósofos hablan de las relaciones entre el ser y el pensamiento, o entre el espíritu y la materia, o entre la conciencia y el cerebro, entre otras muchas, pues todo eso es lo mismo. Y quiere decir, ¿cuál es entre la materia o el espíritu, entre el ser o el pensamiento, pues el más importante, el que domina, en fin, el que apareció primero? Es lo que se llama. Entonces, por eso es que el problema fundamental de la filosofía tiene cuestiones. Y cada uno de nosotros pues se ha preguntado en qué nos transformamos después de la tierra, de la muerte, o de dónde procede el mundo, cómo se ha formado la tierra. Y nos es difícil pues admitir que siempre ha habido algo. En mi concepto es probablemente la idea, o sea, de la idea sale la materia. Entonces se tiene la tendencia a pensar que en cierto momento pues no había nada. Y por eso es más fácil creer lo que enseña la religión. El espíritu planeaba por encima de las tinieblas. Después fue la materia. Del mismo modo uno se pregunta, ¿dónde están nuestros pensamientos? Y he aquí planteado el problema de las relaciones que existen entre el espíritu y la materia, entre el cerebro y el pensamiento. Entonces, por otra parte, hay muchas otras maneras de plantear la cuestión. Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones entre la verdad y el poder? La voluntad aquí es el espíritu, el pensamiento y el poder es lo posible. El ser, la materia, pues también tenemos la cuestión de las relaciones entre la existencia social y la conciencia social. Entonces vemos, por tanto, que la cuestión fundamental de la filosofía se presenta con diferentes aspectos y se ve que importante es reconocer siempre la manera como se plantea ese problema de las relaciones entre la materia y el espíritu, porque sabemos que solo puede haber allí dos respuestas para esas cuestiones. La primera pues es una respuesta científica y la segunda una respuesta no científica, idealismo o materialismo. Es así como los filósofos pues se han visto precisados a tomar una posición
en esta importante cuestión. Entonces los primeros hombres, pues completamente ignorantes y no teniendo ningún conocimiento del mundo y de ellos mismos, atribuían a muchos seres, les tenían en cuenta, digámoslo así, atribuían a muchos seres sobrenaturales pues la responsabilidad pues de lo que les sorprendía. Por ejemplo, el mar, las olas, uy, a ellos les sorprendía eso. Pues se lo adjudicaban a algo sobrenatural. O que las cosechas nos iban bien, se lo adjudicaban a los dioses, etcétera. En su imaginación excitada por los sueños, pues donde veían vivir a sus amigos y a ellos mismos, pues llegaron a la concepción de que cada uno de nosotros tiene una doble existencia. Y turbados, pues por toda tanta pregunta que les va surgiendo, por la idea de ese doble, pues llegaron a figurarse en sus pensamientos y sus sensaciones. Entonces no eran funciones de su cuerpo, sino de un alma especial, que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba al morir. Entonces después surgió la idea de la inmortalidad del alma y de una vida posible del espíritu fuera de la materia. Entonces los hombres necesitaron muchos siglos para llegar a descifrar la cuestión de esa manera. Y en realidad solo desde la filosofía griega, y en particular desde Platón, pues hace alrededor de 25 siglos, se ha opuesto a la materia y al pensamiento. Sin duda, hacía mucho tiempo que suponía que el hombre pues continuaba viviendo desde la muerte, en forma de alma, pero imaginaban esa alma como una especie de cuerpo transparente y ligero, no en forma de pensamiento puro, no en esa forma. Entonces de la misma manera creían en dioses, seres más poderosos que el hombre, pero los imaginaba en forma de hombre o de animales como cuerpos materiales. Solo más tarde, pues las almas y los dioses, después el Dios único que ha reemplazado a los dioses, se concibieron como puros espíritus. Y se llegó entonces a la línea en que hay en la realidad especial, que tiene una vida complementaria específica, pues completamente independiente de la de los cuerpos y que no necesita cuerpos para existir. Entonces más adelante esta cuestión se planteó de una manera más precisa con respecto a la religión, en esa forma. Y se decía pues que el mundo fue creado por Dios o existe desde toda la eternidad. Los filósofos se dividían en dos grandes campos según la contestación que deben a esta pregunta. Aquellos que adoptaron la explicación no sé que eso hablando filosóficamente, ¿no? Porque teológicamente es otra explicación y si nos metemos con los extraterrestres es otra explicación, si nos metemos con la evolución es otra explicación. Pero hablando de el materialismo filosófico, pues aquellos que adoptando la explicación no científica, pues admiten la creación del mundo por Dios. Es decir, pues afirmaban que el espíritu había creado la materia y formaban estaban en ese campo del idealismo, o sea, estaban en la idea nomás, pero no se exteriorizaban en la materia. Y los otros, pues los que trataban de dar una explicación científica del mundo y pensaban que la naturaleza, que la materia, pues era el elemento principal y pertenecían a las diferentes escuelas del materialismo. Y originalmente esas dos expresiones, tanto idealismo que es muy espiritual y materialismo que es muy material, pues no significaba más que eso. El idealismo y el materialismo son pues dos respuestas opuestas y aún contradictorias al problema fundamental de la filosofía. Y toda la vida estarán, bueno, hoy en día se han conciliado mucho, ¿no? Pero en las cabezas de la gente, en la mayoría, pues todavía no se ha conciliado esas concepciones. Y el idealismo es la concepción no científica, según la filosofía, ¿no? Porque
no pasa por un método científico, porque no se verifica, porque no se sabe si existe. Por el contrario, pues el materialismo es la concepción científica del mundo. Y se verán más adelante las pruebas de esa afirmación. Pero podemos decir desde ahora que se comprueba bien en la experiencia que hay cuerpos sin pensamiento, como las piedras y los metales, la tierra, pero que no se comprueba nunca la existencia del espíritu sin cuerpo. Para terminar este capítulo tan interesante del problema filosófico, pues podríamos decir, dar una conclusión sin equívoco. Y vemos que las respuestas a esta cuestión sería una pregunta: ¿por qué piensa el hombre? No puede ser más que dos, del todo diferente y totalmente opuesto. Entonces el hombre piensa porque tiene alma, y el hombre piensa porque tiene cerebro. O sea, hay dos concepciones muy contrarias, una muy materialista y una muy espiritual. Entonces, según nos decidamos por una u otra respuesta, pues daremos soluciones diferentes. ¿A qué? A los problemas que derivan de estas problemáticas, de esas cuestiones filosóficas. Entonces, la cuestión consiste en saber si el cerebro ha sido creado por el pensamiento o si el pensamiento es un producto del cerebro. Según sea nuestra respuesta, pues seremos idealistas o materialistas. Ahí sí ustedes verán. Entonces, pues ya en esta pequeña acotación se les dio en este momento, pues cada uno ya va entendiendo muy bien su partida, pero no para irse, sino ya saben en dónde se encuentran. Entonces, en otro segmento pues vamos a hablar de ese materialismo y de ese idealismo. En este momento pues solamente es un pincelazo para que entendamos un poquito que la filosofía no es para uno estar sufriendo por esa palabra tan rara. Es solo empezar con las bases y entender después cómo es que se le va estructurando el pensamiento a uno de acuerdo a toda esa información filosófica que se va presentando y especulativa y aún científica. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias. A dormir se dijo.